Un saludo muy especial y gracias por estar ahí. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la reforma agraria en Perú, impactos y controversias. Muy bien, empecemos. La reforma agraria en Perú, implementada en la década de 1970, fue una política emblemática que buscó abordar desigualdades en la tenencia de la tierra y promover la equidad en un país con una larga historia de concentración de tierras. Durante este periodo, el país experimentó cambios políticos, económicos y sociales significativos. Por un lado, según Paniagua 2022, la reforma agraria fue uno de los procesos más importantes y polémicos de la historia del Perú contemporáneo, que tuvo como objetivo eliminar el latifundio y el minifundio. ¿Qué era el latifundio? Era hacienda agrícola de gran extensión que pertenecía a un solo propietario, y el minifundio, terreno agrícola de extensión muy reducida que dificultaba su explotación. ¿Por qué querían eliminar el latifundio y el minifundio? Porque querían establecer una nueva estructura agraria basada en la propiedad social de la tierra. De este modo se evidenció la magnitud y el propósito de la reforma agraria que afectó a millones de campesinos y terratenientes. Además, fue un periodo lleno de cambios sociales y económicos impulsados por el gobierno militar de Velasco Alvarado. Por otro lado, según Reina 2002, la reforma agraria se inicia el 24 de junio de 1969 con el decreto de ley número 17716, promulgado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Además, se extendió hasta el año 1979 con el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, abarcando un periodo de cambios significativos en la estructura de tenencia de la tierra en Perú. En este contexto, esta reforma fue un intento radical de abordar la histórica desigualdad en la distribución de tierras en el país y, por lo tanto, se convierte en el tema de gran relevancia en la historia política y económica peruana. En cuanto a las opiniones, algunos argumentan que la reforma agraria fue beneficiosa porque contribuyó a la democratización, al ascenso a la tierra, a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, a fortalecer su organización y participación política y a la diversificación de la producción agrícola. Por otro lado, otros opinan que no fue beneficiosa porque generó una serie de problemas y conflictos, como la ineficiencia y el fracaso de las empresas cooperativas, la pérdida de competitividad y rentabilidad del sector agropecuario, la resistencia y el descontento de los expropiados y la falta de apoyo técnico y financiero del Estado. Ante este tópico surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú? Desde mi punto de vista considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. A continuación expondré argumentos que defiendan mi tesis. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque el sector agrario seguía enfrentando graves problemas. Para ilustrar esta inquietud podemos mencionar dos casos. En primer lugar, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en 1980 a 1985, que tuvo que afrontar el conflicto armado con Ecuador en 1981, la crisis económica y social, el surgimiento de la violencia terrorista del Sendero Luminoso y el MRTA, que fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y las demandas de los campesinos por una mayor atención y apoyo del Estado. Por otro lado, en estos años el Producto Bruto Interno, el PBI agrario, cayó en un 3.4%, la inflación acumulada fue de 2.200%, el índice de pobreza rural se elevó al 86.6% y el número de víctimas mortales por el terrorismo superó los 10.000 personas. Además, solo invirtió el 3.8% del presupuesto nacional en el sector agrario, lo que evidenció la falta de prioridad y de recursos para impulsar el desarrollo rural. En segundo lugar, el gobierno de Alan García Pérez, en el año 1985 a 1990, se vio inmerso en un complejo escenario donde debió lidiar con el agravamiento de la crisis económica y social, la hiperinflación, el aumento de la violencia terrorista, la presión internacional con el pago de la deuda externa y las protestas sociales por la escasez y el alza de los precios de los alimentos.
Frente a ello, las medidas de reforma agraria que se implementaron enfrentaron un entorno desafiante que añadió una capa adicional de complejidad a la evaluación de sus impactos en Perú de ese periodo. La hiperinflación alcanzó un asombroso 7.649.6% en 1989, lo que afectó gravemente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por otro lado, las condiciones económicas y políticas adversas crearon un dilema en la búsqueda de soluciones efectivas para abordar la histórica desigualdad en la distribución de tierras en el país, lo que plantea un enigma histórico que aún perdura en Perú contemporáneo. Por ende, según lo expuesto, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. Considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque no se basó en un concepto de capital social rural. En cuanto a lo argumentado, es importante definir qué es el capital social rural. El capital social rural se refiere al conjunto de recursos sociales que poseen los actores rurales, tales como las redes de relaciones, las normas de confianza y reciprocidad, las organizaciones e instituciones y los valores y actitudes que facilitan la cooperación y la acción colectiva para el desarrollo rural. Además, se puede clasificar en tres tipos: el capital social vinculante, que se refiere a las relaciones entre actores similares; el capital social puente, que se refiere a las relaciones entre actores diferentes; y el capital social articulador, que se refiere a las relaciones entre actores locales y externos. Por lo tanto, el capital social rural no se refiere solo a los recursos materiales financieros, sino también a los recursos humanos e intangibles que influyen en el comportamiento y el desempeño de los actores rurales. Con el propósito de ilustrar esta aceptación, según García, 2022, el caso del movimiento regionalista del Frente Independiente Moralizador, sus siglas FIM, que surgió en Loreto en 1989 como una respuesta ciudadana al abandono y la corrupción del Estado centralista. Por un lado, se basó en el capital social vinculante de los loretanos, que compartían una identidad regional, una cultura amazónica y una historia común. Además, se apoyó en el capital social puente de los loretanos, que establecieron alianzas con otros actores regionales como los indígenas, los empresarios, los profesionales y los medios de comunicación. Asimismo, utilizó el capital social articulador de los loretanos, que lograron vincularse con otros agentes externos como la ONG, los partidos políticos, las iglesias y la cooperación internacional. Por lo expuesto, considero que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú. En conclusión, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, ya que el sector agrario seguía enfrentando graves problemas y desafíos. Además, no se basó en un concepto de capital social rural. En general, la reforma agraria en Perú en la década de 1970 fue una política de gran envergadura que buscó abordar las desigualdades en la tenencia de la tierra y promover la equidad en un país con una larga historia de concentración. Sin embargo, su impacto y efectividad son temas debatidos. Por un lado, la reforma buscó eliminar el latifundio y el minifundio, estableciendo una nueva estructura agraria basada en la propiedad social de la tierra, lo que marcó un cambio significativo en la historia del Perú contemporáneo. Por otro lado, hubo desafíos y consecuencias como la ineficiencia de las empresas cooperativas y la pérdida de la competitividad en el sector agropecuario, lo que planteó interrogantes sobre si la reforma fue verdaderamente beneficiosa. Por último, la reforma agraria sigue siendo un tema de relevancia en la historia política y económica de Perú, con opiniones diversas sobre su impacto en el desarrollo del país. Muchas gracias, esto es todo por hoy y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.